El show de 60 minutos tuvo una entrevista con ex agentes de la CIA que se encontraban en embajadas en Europa. Y estos agentes empezaron a tener unos síntomas muy extraños. Dolores de cabeza, les sangraban los oídos, sangraba la nariz. Una de las analistas, que era una agente de la CIA encubierta, después de haber completado su trabajo en Europa, regresó a su casa y ahí sufrió un ataque, pero no le decían ataque porque no sabían cómo habían sido atacados. Era un arma invisible. Y había tantos agentes de la CIA que estaban sufriendo de ese tipo de padecimientos que la CIA formó una división especial para tratar de investigar. Mientras estaban formando ese grupo, hubo un ataque masivo en la embajada en Cuba de los Estados Unidos y le pusieron un nombre a esos síntomas, y ese nombre le llamaron el síndrome de La Habana, porque los agentes que estaban trabajando en la embajada norteamericana en La Habana, Cuba, habían regresado con los mismos síntomas de derramamiento del cerebro, derramamientos cerebrales, narices sangrando, vértigo, pérdida de memoria. No podían explicarse qué es lo que estaba causando esto. Y eran cientos de casos que los estuvieron llevando hasta el Pentágono, y los jefes del Pentágono no les estaban creyendo a estos agentes de la CIA, porque no estaban siendo atacados con balas, no estaban siendo atacados con granadas ni con misiles, pero era obvio de que había una especie de ataque. Pues la agencia de 60 minutos, el noticiero 60 minutos de la CBS, hicieron un programa en donde entrevistaron a todos estos agentes de la CIA y llegaron a la conclusión de que hay un arma que utiliza microondas, como el microondas que tienes en tu casa, pero estos microondas son más pequeños y los puedes tú apuntar directamente hacia una persona, y esta persona puede estar en su trabajo, puede estar en su casa, no sospechando absolutamente nada, y de repente lanzan el ataque y la persona cae herida. No los mata, pero sí los deja deshabilitados, y muchos los ha deshabilitado de por vida. Varios de estos ataques llegaron a suceder en vecindarios en Washington, D.C., en Virginia, en Baltimore. Una de las analistas le soltaron un ataque tan fuerte que le disolvió los huesos del hombro. Y cuando fue con el doctor no tenía explicación. Dice que jamás había visto ese tipo de herida. Se involucró el FBI y contactaron a la mafia rusa en Nueva York. Y por medio de unos informantes en la mafia rusa en Nueva York, lograron comprar unas de estas armas. Aparentemente, la agencia de noticias 60 minutos de la CBS tienen fotografías del arma, pero no quisieron mostrar las fotografías de esa arma. Entonces no sabemos si el arma tiene forma de una pistola, tiene forma de una cámara, es una caja, es una antena parabólica. No sabemos cómo es el arma, pero están en posesión de esas fotografías, pero por seguridad nacional no la quisieron mostrar. Es una historia bien loca. Y como Estados Unidos entró en posesión de esa arma, están diciendo, y esto no es de la CBS, pero analistas militares en la Dark Web. La Dark Web viene siendo como el internet oscuro, donde criminales intercambian información. Hay muchas chingaderas que pasan ahí. Eso se logra por medio de servers que le llaman TOR o Onion Tors. Y están diciendo de que cuando Estados Unidos tomó en posesión de esta arma y
lograron obtener la ingeniería de cómo funciona esta arma y cómo armarla, pudieron utilizar esa arma cuando fueron a atacar a los guardaespaldas que estaban protegiendo al presidente Maduro y secuestrar al presidente Maduro. Y esto es cierto, porque esto yo me tocó ver, había una entrevista por parte del noticiero Caracol, de allá creo que Caracol es de Colombia, de Venezuela, y estaban entrevistando soldados que habían sobrevivido, y estos soldados venezolanos que estaban protegiendo a Maduro estaban afuera del Palacio Nacional, más de 200 de ellos, y dice que de repente sintieron un sonido bien fuerte en su cabeza y cayeron todos al piso, no podían caminar, vomitando, sangrando de la nariz, y llegaron fuerzas especiales norteamericanas con estos, ¿cómo se llama? Lentes para ver en la noche, cascos y todo eso, y nomás dándoles de tiros en la cabeza a los soldados venezolanos que estaban tratando de proteger a Maduro. Quiere decir que los gringos están en posesión de esta arma rusa y han utilizado esta arma rusa en contra de los venezolanos. Pues ahora, de que salió esta noticia por parte de la CBS, están diciendo que efectivamente estos agentes de la CIA fueron atacados por una arma rusa muy sofisticada. Ahora les creen y les van a empezar a dar retiro temprano y ayuda médica. Y esto me recuerda mucho a un arma. Hay una fotografía de esta arma que fue inventada por la CIA en 1978, tengo entendido, fue cuando salió la fotografía. Y es una pistola. Y esta pistola de la CIA no disparaba balas, pero disparaba una especie como de bala de gelatina. Y esta bala de gelatina tenía un veneno que habían extraído de parte de un pescado o ¿cómo se llama? Un animal del mar. Y cuando le pegaban, 24 horas después le causaba a la víctima un paro cardíaco. Y cuando hacían una autopsia, no podían encontrar de qué manera esta persona había fallecido. Y estamos hablando de un arma que hace más de 50 años. Imagínate el tipo de armas que tiene en posesión en este momento Estados Unidos, o los rusos, o los chinos. Por eso que Estados Unidos empezó junto con Israel la guerra de Irán, me preocupa mucho, porque están utilizando armas convencionales, misiles, balas, aviones, cosas que nosotros sabemos. Pero me preocupa mucho que el día de mañana, cuando Estados Unidos se le agote el armamento normal, vamos poniéndolo de esa manera, y empiezan a utilizar el armamento clasificado y sofisticado, ¿qué tipo de personas vamos a ver que son víctimas de estas armas? Y tú sabes que Estados Unidos lo va a negar, va a decir, no, nosotros jamás hemos utilizado eso, los derechos humanos, bla, 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 esto y el otro. Pero te recuerdo que Estados Unidos es el único país en toda la historia del mundo que lanzó 2 bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima contra civiles inocentes. Estados Unidos lo hizo. No lo hicieron los rusos, no lo hizo Alemania, no lo hizo China. Estados Unidos, el país de la democracia, lo hizo. Y ahora que tenemos a un presidente tan inestable, tenemos un secretario de la guerra como Pete Hegseth, que está endiosado con el poder y con las armas, no me sorprendería que en su arsenal de Estados Unidos tienen armas que no nos podemos imaginar, que no se la pensarían ellos 2 veces en utilizarlas con tal de ganar esta guerra. No lo digo por alarmarte, pero sí lo digo que hay que estar listos, porque Estados Unidos, yo cuando me vine a vivir aquí hace más de 32 años, pensaba que era un país de leyes. Sí es de leyes, pero hay una ley muy diferente al rico que al pobre, y era un país de mucha moralidad. Y entre más tiempo llevo viviendo aquí, me doy cuenta de que eso no es cierto. Así que, truchas amigos,
Si tienes tú noticias, tienes familiares que trabajan en los militares y han escuchado algo, cualquier rumor que sea, mándamelo, yo lo investigo. Tengo muchos conocidos aquí en el área de Los Ángeles, de San Diego, que son exmilitares y me llegan a confirmar mucha información y con mucho gusto te la voy a compartir. Dale like, como siempre, comparte este video, sígueme en las redes sociales y ya son las 11:30 de la noche, ya es hora de dormir. Buenas noches, gracias.